intentó escapar de su destino, pero su destino lo alcanzó. Edipo Rey es una locura. Este librito me lo leí el día de ayer, en un ratito, hora y media aproximadamente. Es una historia, una obra de Sófocles. La historia de Edipo Rey se desarrolla en la ciudad de Tebas. La ciudad de Tebas estaba siendo azotada por una epidemia. La gente moría en las calles, se olía la pudredumbre. Nadie o ninguno de los familiares de los muertos se atrevían a tocarlo por miedo a ellos ser contagiados. Era tanto la tragedia por la que estaba atravesando la ciudad que se reunieron los ancianos de la ciudad para ir a hablar con Edipo. Cuando llegan a hablar con Edipo, para que mandara a alguien a hablar con el oráculo, para que el oráculo dijera qué podían hacer para salvar a la ciudad. Edipo le dijo, hace ya un par de días o un par de horas acabo de mandar a Creonte a hablar con el oráculo. Cuando él le dice esto a los ancianos, los demás que estaban alrededor escuchan y empiezan a decir, viene Creonte, Creonte, Creonte. En eso entra Creonte en escena donde estaba Edipo. Y Edipo intenta hacer que habla, y Creonte de manera audaz le dice, no, vamos al palacio y allá te digo. Pero Edipo insiste, porque no quería tener secreto con los miembros de su ciudad. Y Creonte lo que le dice es que el oráculo manda decir que para que la ira de los dioses cesen, es necesario conseguir al asesino del anterior rey, ajusticiarlo o expulsarlo de la ciudad. Esto genera gran conmoción en todos. Edipo le pregunta a los ancianos si alguien sabe quién asesinó al rey anterior y nadie sabía nada, puros rumores. Edipo se va de allí y le dice a Creonte que mande a buscar a uno de los adivinos de la ciudad de Tebas. Se van al palacio, todo bien, Creonte se va y manda al adivino de la ciudad de Tebas ante Edipo. En lo que entra el adivino llegó de una manera como muy apresurada, que no quería hablar, malhumorado, porque realmente sabía para qué lo estaban requiriendo, ya que era un adivino. Cuando Edipo le dice, habla, ¿qué sabes? ¿Qué sabes del asesino del rey anterior? Este se niega a hablar, dice que no quiere hablar porque sus palabras pueden condenarlo. Edipo de mala manera insiste, insiste, y este le dice, el único asesino eres tú. Esto descolocó a Edipo y dijo, estás loco. No hay manera de que yo sea el asesino, y lo corrió de su presencia. Transcurren los días y Edipo sigue buscando como buen gobernante al asesino del anterior rey para que su pueblo dejara de sufrir. Nada, se buscan, preguntan y todavía nada. Pero cuando Creonte envió al adivino, Edipo dice o piensa que Creonte está conspirando contra él para quedarse con el poder. Cosa que cuando entra Creonte nuevamente en presencia de Edipo, Edipo lo encara y le dice, tú estás conspirando en mi contra. Y se ensalzan en una discusión y Creonte niega todo. Le dice, ¿cómo voy yo a conspirar contra mi familia? Oh, querido Edipo. En eso Edipo lo está juzgando feamente y lo está amenazando de desvivirlo. En eso entra la esposa de Edipo, Yocasta. Yocasta es hermana de Creonte y la ex esposa del rey anterior. Yocasta le dice, oh amado mío, no creas que mi hermano está conspirando contra su propia familia, solo estás molesto, estás perturbado porque quieres conseguir la verdad y salvar a tu pueblo, bla, bla. Y cada quien coge por su lado. Pero Edipo sigue empeñado en descubrir quién es el asesino del anterior rey. Por lo que y le insiste a su esposa cuando llegan a palacio nuevamente, a Yocasta, que le diga qué se sabe del asesino de su ex esposo. Esta le dice que hubo un superviviente y que le contó que el rey había sido asesinado por un solo hombre en un cruce de 3 caminos. Esto genera una sospecha
en Edipo y prende una alarma. Dice, wow, porque en alguna ocasión él había asesinado a un hombre en un cruce de camino. Y le dice, cuéntame más, ¿cómo era ese hombre? Le dijo, era un hombre ya mayor de avanzada edad, con un poco de cana y se parecía mucho a ti. Manda a buscar a ese esclavo, a ese sirviente, ¿dónde está? Y le dice su esposa, Yocasta, le dice que apenas Edipo entró a la ciudad y ese sirviente pidió que lo desterraran al campo a cuidar los animales. Manda a buscar por él, le dice Edipo a Yocasta. Lo que Yocasta hace caso y manda al campo a buscar al sirviente que podía ver quién era el asesino. Porque ya Edipo tenía muchísimas sospechas y había entrado en un estado completamente paranoico. Nada, pasó un día y llega justamente un mensajero de la ciudad donde Edipo tenía a su papá y a su mamá. Su papá era el rey de esa ciudad. Pero dice, si era el rey de esa ciudad, ¿por qué Edipo era el rey de esta ciudad? Bueno, les cuento un poco. Edipo, anteriormente, antes de llegar a esta ciudad, cuando era muy joven, consultó al oráculo y el oráculo se negó a hablar, pero lo único que le dijo era que él habría de matar a su padre y casarse con su madre. Tal motivo, Edipo huyó de su ciudad natal o donde él pensaba que había nacido, para que esta profecía no se cumpliera. Abandonó a su padre y abandonó a su madre, para que ellos vivieran felices y el oráculo no tuviera ninguna razón. Por este motivo, se fue a la ciudad de Tebas. Ahora, retomando. Cuando llega este mensajero de la ciudad donde vivía Edipo anteriormente, se encuentra con Yocasta y le pregunta por Edipo, traigo buenas nuevas. Y Yocasta dice, yo soy su esposa, dígame, ¿qué pasa? El rey de aquella ciudad ha muerto y la ciudad quiere nombrar a Edipo como su rey. Y se quedan así como en shock. Bueno, vamos a buscar a Edipo. En eso viene Edipo. Y le dice lo mismo, el mensajero le dice lo mismo, ya tu padre ha muerto y queremos nombrarte el rey de la ciudad. Edipo le dice, yo he huido de la ciudad porque había una profecía donde yo mataría a mi padre y me casaría con mi madre. Él siente un poquito de alivio porque nunca tuvo que haber matado a su padre. Su padre murió de viejo, le dice el mensajero. Pero Edipo ya tenía algo, seguía inquieto. Y este le dice, no, no había motivos porque el rey no era tu verdadero padre. Yo te regalé al rey. ¿Cómo así? Le pregunta, ¿qué estás diciendo? Habla más, le dice Edipo al mensajero. Y le dice, sí, yo era anteriormente un criador de ovejas en el campo y otro criador de ovejas de la ciudad de Tebas me regaló un niño. Y ese niño se lo regalé al rey y ese eres tú. Y esto hace boom en la cabeza de Edipo. Y dice, ¿cómo es posible que ese hombre me amara tanto si yo no era su hijo? Bueno, así ha de ser, le dice el mensajero. En eso viene llegando el otro mensajero. Mandaron a buscar al sirviente que había visto quién mató al rey anterior de la ciudad de Tebas. Cuando entra, también era un señor de avanzada edad y no quería hablar y Edipo le dice, habla, habla, habla. Le dice, sí, eres tú el que asesinó al anterior rey. Estaba Yocasta y esto es como que genera, wow, no soy hijo del rey de la otra ciudad, maté al rey de esta ciudad, tengo que ser expulsado de la ciudad porque mandé blasfemias y maldiciones sobre el culpable del asesinato del rey. Esto generó, ya, ¿y quién es el hombre que te regaló? Y le dice, este fue el hombre, ese mismo sirviente, fue el hombre que te regaló a mí y yo te regalé al rey. No sé si me van siguiendo. Le dice, sí, wow. En eso Yocasta cae y dice también porque Yocasta con su marido anterior habían tenido un hijo y también el oráculo le dijo que ese hijo había de matar a su padre y casarse con su madre. Por eso ellos, el rey anterior de la ciudad de Tebas y Yocasta, habían mandado a asesinar a su primogénito, a su hijo, por la profecía del oráculo.
El esclavo a quien mandaron, el sirviente, no lo mató, sino que se lo regaló al otro rey. Aquí es donde cae todo. Edipo se viene huyendo de aquel reinado, de aquella ciudad, para no matar a su padre, pero era tan así los designios del destino de la vida que Edipo no pudo escapar de ello. Llegó a una nueva ciudad, mató a su padre, se casó con Yocasta, que era su madre sin él saberlo, y tuvieron muchísimos hijos. Esto genera un desenfreno, una locura en Edipo y no sabe qué hacer. Me imagino el momento tan doloroso e impotencia que estaba sintiendo justo en ese momento. Intentó escapar de su destino, pero su destino lo alcanzó. Yocasta, su esposa y también su madre ahora, sale corriendo al palacio, se encierra en su habitación y llegan los sirvientes a decir que escuchaban gritos. Corrió Edipo y cuando tumban la puerta y abren la habitación, encuentran a Yocasta ahorcada, guindada en el techo y desvivida. Esto genera también una terrible cólera y más dolor en Edipo, quien saca los botones o los broches de su vestido y los entierra en las cuencas de sus ojos, quedando ciego completamente. Es una historia dolorosa, es terrible imaginársela, estar allí viendo todo ese espectáculo terrible. Es algo doloroso, doloroso, doloroso el desenlace de esta historia Edipo Rey. Nunca la había leído, me la habían contado, pero de una manera como que Edipo era el malo que mataba a su papá sabiendo que era su papá y se casaba con su mamá y ese tipo de cosas, pero realmente es una historia donde los designios del destino pudieron más que lo que hizo el ser humano para tratar de evitar esos designios. Nada. Muerta Yocasta, cegado Edipo. Edipo le pide a su cuñado, que iba a ser ahora el encargado de la ciudad por línea de sucesión, que lo desterrara, que lo lanzara al mar, que lo mataran, porque él no quería continuar viviendo, aún sabiendo todo el mal que le había provocado a la ciudad y todo el mal que había caído sobre él. Manda a llamar a sus hijas, se despide de ella, se despide de sus hijos y nada, Creonte lo único que le dice, vamos al palacio y luego arreglaremos las cosas, veremos qué pasa, qué sucede después. Y la obra termina con Creonte diciendo, oh habitantes de mi patria de Tebas, mirad, he aquí Edipo, el que solucionó los famosos enigmas y fue hombre poderosísimo, aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino. ¿En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar? De modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mirada puesta en el último día, hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Les recomiendo muchísimo, es un libro cortitito, se van a leer en 2 horas, se lo leen muy, muy rápido. Yo le doy una calificación de 4 de 5 estrellas porque me hubiera gustado que hubiera más desarrollo de la historia. No sé si es porque esta es una versión escolar, dice. No sé si está condensada, pero me gustó muchísimo la historia. Si existe alguna versión más amplia, pueden igual dejármela en los comentarios. Y si te gustó el video, recuerda seguirme para más historias como esta.